Soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Ante todo, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva trilogía, un nuevo ciclo inaugurado de episodios en los que la propuesta es trabajar sobre distintos temas a los que le vamos a dedicar, por ejemplo, 3 episodios cada vez. En este caso, comenzaremos por los afectos, precisamente porque la cuestión de los afectos ha sido siempre un punto crucial para el psicoanálisis, tratándose de esas afectaciones que hacen que un sujeto se acerque al consultorio para pedir ayuda. Se trata de inhibiciones, síntomas, angustias, tristezas, desánimos, amargura, impotencia, abatimiento. Estos afectos que son parte del inicio, podríamos decir, de toda demanda de análisis. Y esto nos pone a los analistas frente a la pregunta sobre el qué hacer ante un campo que llamamos el campo de los afectos. Pero en cualquier caso, se trata de aquello que al sujeto le resulta insoportable de tolerar, algo que lo interroga, frente a lo cual no tiene respuesta o las que tiene ya no le alcanzan. Un modo en el que podemos pensar entonces la intervención del psicoanálisis nos lleva a considerar que por parte del analista hay una orientación a producir algún efecto sobre estos afectos, y si un sujeto es aquel que queda afectado, ¿no?, precisamente por el lenguaje, y esas marcas del lenguaje producen una afectación sobre el cuerpo, trabajar psicoanalíticamente implica hacerlo sobre este campo de los afectos. Si pensamos a los efectos, ¿no?, de lo que significa en todo caso una afectación, podríamos retomar la idea de que los afectos son una resonancia en el cuerpo. Por ejemplo, pensemos en la ira, en la alegría, en el placer, la tristeza, la angustia. En todos esos casos hay un modo de afectación. Y como tal, como todo modo de afectación, acontece en el cuerpo. Los afectos se sienten y, tal como decía Freud, no hay afectos inconscientes, ¿no? Entonces, los afectos evidencian una relación, podríamos decir, entre libido, deseo, pulsión y goce. Podemos decirlo de otro modo. Ubicamos ahí el terreno de las pasiones humanas. Tal vez una pregunta posible a plantear como disparador de este primer episodio sería cómo pasan esos afectos a través de la estructura del lenguaje y cuáles serían sus efectos. Es sabido que tanto Freud como Lacan plantearon una gramática pulsional. De hecho, lo que podemos decir es que si el psicoanálisis tiene algún efecto en la vida de los sujetos es precisamente porque puede hacer y deshacer por medio de la palabra los síntomas, puede tocar los afectos allí comprometidos y puede tocar incluso algo de la estructura fantasmática, puede tocar algo de la angustia. Y esto es precisamente por la articulación entre lenguaje y cuerpo. Ahora bien, si tomamos al afecto privilegiado, que es la angustia, y que se caracteriza por ser un afecto que no engaña, es el afecto menos anclado, ¿no? Es el menos capturable, es menos posible de situar por medio del lenguaje. Es decir, que esa red, que es la red de los significantes, a través de esa red la angustia no puede ser atrapada. Es más, podríamos decir que la angustia le pone un límite a la palabra, ¿no? La palabra ante ella se detiene. Entonces, la angustia no ha sido abordada del mismo modo por Freud que por Lacan. Para Freud, recordemos que se trataba
de la angustia frente al tener, ¿no? Tener o no tener. En cambio, para Lacan, la angustia se va a situar en el orden del ser, en relación al otro, pero no de un modo cualquiera. Se trata de una angustia en el registro de la separación. Pero en este orden tenemos que ser claros porque de lo que se va a tratar es del campo de la separación, ¿no? Es decir, de lo inherente a la barra del otro, ¿no? La angustia sería aquello que viene al lugar de la barra. Ante eso, que deja al sujeto frente a un extravío respecto del significante, se separa de la cadena. Y a diferencia del miedo, la angustia se caracteriza por ese modo tan peculiar de captura en el cuerpo. Lo hace sede de palpitaciones, nudos en la garganta, en el estómago, en el pecho. Y la diferencia que Lacan ubica respecto del miedo es que este último no presenta un sentimiento de acorralamiento para el sujeto, ¿no? Digamos, la diferencia es precisamente esta, ¿no? El miedo no acorrala, ni está concernido el sujeto en el miedo, ¿no? No está afectado lo más íntimo de sí, va a decir Lacan. En cambio, la angustia es el mayor grado de ese concernimiento subjetivo. La angustia es certeza feroz, atroz, y allí se trata de algo que resiste a la tramitación por la vía del pensamiento. La angustia en este sentido es la puesta en evidencia de que el significante no puede revestir un real. Y en este punto podemos pensar que la importancia que radica en la intervención implica, entre otras cosas, no confundir el objeto al que se dirige el deseo, ¿no? El deseo, podríamos decir que adquiere una imagen del objeto como causa. La imagen del deseo se distingue de su causa porque esta última supone necesariamente una sustracción. En los desarrollos del seminario sobre la angustia, Lacan va a decir que la angustia se presenta como afecto y efecto enigmático, donde no habría un recubrimiento del discurso. Si la falta del otro hace referencia a la falta de significante, es decir, la barra es precisamente lo que ubica esa función de la causa del deseo, será en ese lugar de la falta donde se hará presente la angustia. ¿Cuándo? Cuando aparezca en el lugar del menos fi. Cuando aparezca algo en ese lugar vacío. Pero esto no siempre va a ser del orden de una ausencia, ¿no? En relación a que aparezca algo o no aparezca algo. Este punto es importante porque se puede tratar de una desaparición, ¿no? Es decir, que importa tanto lo que puede verse de más como lo que se desdibuje, lo que se borre a la imagen. Pensemos en un objeto borroso de un cuadro, ¿no? Algo en que en el espejo empiece a esfumarse o desdibujarse, o en el espejo una parte faltante de la imagen. Allí, indudablemente, lo que se produce es un desgarro, ¿no? Sin importar si algo se presenta o desaparece. En ambos casos de lo que se trata es de un desgarro, ¿no? Allí va a ser su aparición la angustia. En otras palabras, se trata de que algo en el orden de la percepción se presente con una certeza atroz que implica lo desconocido. No se trata esencialmente del orden de la imagen, ¿no? Porque también puede tratarse de algo que se fuga del terreno del significado. La angustia aparece como ese blanco en el terreno de lo significable, en el terreno de la significación, podríamos decir. Porque también afecta al campo de lo discursivo, ¿no? Por eso decía que no solo se presenta en el campo de la imagen. Entonces, volviendo a la cuestión de los afectos, los hay más engañosos, ¿no? Los que pasan por el otro, podríamos decir, por la red de los significantes,
los que están afectados por la otredad de la función significante, y es por esto que sea tan importante distinguir entre la angustia y el pavor, el miedo, el terror, no son lo mismo. Colette Soler va a ubicar a la angustia como un afecto que marca la destitución subjetiva. Es un término que me parece muy importante y seguramente sobre este término vamos a volver en los próximos episodios. Que marca la inminencia de que no hay nada más parecido al sujeto que el objeto. Se trata de que el sujeto queda frente a la inminente posibilidad de quedar reducido al objeto. Otro punto importante para tener en cuenta en el abordaje de los afectos es que los hay de alienación y de separación. De igual modo, las consideraciones sobre la angustia son inseparables del campo de los goces, ¿no? Esto permite incluso situar algunas diferencias en torno a la angustia misma, al modo en que se presenta la angustia. ¿Por qué digo esto? Porque el goce fálico no es igual que el goce del otro o que el goce del sentido. En cada caso se trata de situar qué registros intervienen, porque no es lo mismo que el goce se enmarque en el desfiladero del sentido que quede fuera de lo simbólico. Y en este punto, digamos, me gustaría también mencionarles que hay algo de esto que fue lo que me llevó a trabajar las puntualizaciones sobre el fenómeno hipocondríaco y a no pensarlo en principio ni como síntoma ni como estructura, sino que al considerarlo como fenómeno, me permite abrir la pregunta respecto de qué angustia se pone en juego, ¿no? ¿Qué registros suponen en juego esas presentaciones en la clínica respecto de una gama en la coloratura de las afectaciones, ¿no? Que dichas consultas pretenden, podríamos decir, ¿no? Mostrar en esa gama que iría del pavor a la angustia, para poder pensar cómo intervenir en esos modos de penar, en esos modos de padecimiento subjetivo y cómo orientar el trabajo del análisis. Porque en este punto la angustia marca el recorrido. La angustia va a marcar siempre el punto más consistente de la barradura del otro. Pero esto se distingue en principio de un otro consistente, ¿no? Aún en su vociferación fatal. Hay una cita que les quiero compartir y que me parece que nos puede servir para pensar, ¿no? En este caso es una cita que hace referencia a los modos en los que Pascal abordó la cuestión de la angustia, que dice: el silencio de estos espacios eternos me angustia. Estos desarrollos, digamos, de Pascal fueron fundamentales para Lacan, porque no hay nada más parecido a la voz del otro que su silencio. Una voz que anoticia tanto la presencia como también la retirada, la ausencia del otro. Un punto de desamparo. Y aquí me parece importante ubicar una diferencia tan sutil como fundamental entre el desvalimiento y el desamparo, porque no es lo mismo, ¿no? La ausencia del otro que el avance de un peligro real, ¿no? Desarrollos que pudimos seguir con Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia y que Lacan los retoma a la altura del seminario sobre la angustia. Freud utilizó el término desamparo para hacer referencia a la dependencia originaria a un otro, ¿no? Desamparo que va a dejar marcas indelebles que se relacionan con la desarrollada angustia automática de la que Freud habla en Inhibición, Síntoma y Angustia. Punto del cual luego se extrae, ¿se acuerdan?, una pequeña cantidad para producir la señal de angustia al servicio de la defensa. Digamos, en ese capítulo dedicado a la diferencia entre la angustia automática y la angustia señal se trata de esto, ¿no? De que Freud plantea que hay una angustia automática y de esa angustia automática el yo tomaría una pequeña señal para luego emplearla al servicio de la defensa. Entonces queda diferenciada la angustia señal de la situación traumática. Desde los desarrollos lacanianos, esta desprotección es ante el goce,
¿no? El goce y esa desprotección que queda asignada por la falta de significante, ¿no? De la falta de relación adecuada, podríamos decir, entre el significante y el significado. Esa barra que separa el significante del significado. Incluso Lacan lo dice de este modo, ¿no? Ante la presencia del deseo del otro, ¿no? Ahí se encuentra un punto oscuro, opaco. El sujeto no tiene recursos. Algo irrumpe y frente a esto el sujeto no tiene cómo defenderse, ¿no? Ese punto en Lacan es el punto máximo de su castración, ¿no? Ese punto situado de esa manera marca el punto máximo de la castración del sujeto. Entonces hay algo allí indudable, y es que no hay afectos que no impliquen al cuerpo, ¿no? El afecto produce efectos en el cuerpo al tiempo que es efecto, podríamos decir, del lenguaje en el cuerpo, el lenguaje que marca el cuerpo. Es decir, que en este punto no hay modo de pensar afectos que no pasen por el cuerpo.